sería insuficiente en tan poco tiempo, pero vamos a tratar de resumirlo lo más pronto posible. Dicen que no hay que llorar sobre la leche derramada, o que no hay que mirar atrás, o que a veces eso no es conveniente, sino que hay que solamente buscar soluciones y olvidarnos en ocasiones de lo que sucedió. Pues la verdad, desafortunadamente no comparto ese criterio. Pienso que justamente eso es lo que tiene a un país como Colombia sumido en la repetición incansable de los problemas y en la repetición de que todo suceda y nunca se acabe, y que volvamos a caer en los mismos problemas año tras año. Lo mismo nos dijeron con la Batanera hace 8 años, lo mismo nos han dicho con problemas en tantas obras a las que hemos podido soportar desde nuestro conocimiento. Y lamentablemente hoy lo dijo, no me devuelvo, pero la Batanera tiene una solicitud de investigación ante la Fiscalía General de la Nación por esta veeduría hace ya 5 años, y lo único que hicieron fue una llamada indagatoria hace 4 años, y ese proceso creo que ya no hay desafortunadamente nada que hacer. Y digo lo mismo porque 3 años antes del colapso esta veeduría advirtió directamente a la ESAN, advirtió a la Secretaría de Aguas del departamento, advirtió al doctor Alex Sevis personalmente sobre los daños que tenía esa represa, sobre las fracturas de la tubería que estaban soportando el muro que posteriormente colapsó, advirtió sobre el cambio de material, advirtió sobre los 3 de los 5 puntos que dieron origen al fallo de esta obra. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿de qué sirvió? Seguramente hicimos la tarea. Como veedores no lo hemos hecho de papel, hemos sido proactivos en lo que nos hemos comprometido, pero desafortunadamente hoy en día nos preguntamos ¿y qué sucedió con eso? Decía el presidente de la Asamblea que en ocasiones ¿de qué ha servido? Tristemente sí, eso es una pregunta, en ocasiones de nada, pero pues tenemos que seguir haciendo la tarea conjuntamente. Entonces le decía, mire, esto lo tomé ahorita antes de llegar, lo encontré en algo porque decía, bueno, la Asamblea cita y dice, esto es responsabilidad de todos, las corporaciones político-administrativas, particulares, las asambleas departamentales, se constituyen en uno de los principales escenarios para el ejercicio de la democracia representativa en el nivel territorial. Por ello, la Asamblea, como órgano colegiado que representa los intereses de los ciudadanos como sujetos de derechos y de deberes, es un actor fundamental para el logro del buen gobierno y la gestión del desarrollo de su departamento. Eso lo tomé de una guía de la gestión pública territorial del Departamento Nacional de Planeación. Entonces sí es muy importante el concurso de los órganos de control, en este caso de la Asamblea del Departamento, como debió haberlo sido en su momento frente al embalse de la Batanera. Y como desafortunadamente vimos no pasó. Y no queremos que la historia se repita. Por eso inicio por agradecerle su presencia. Pero más que agradecerle su presencia, también en expresarle la necesidad del compromiso que debe salir hoy de esta reunión de parte de ustedes para que esto en unos años no estemos hablando de un nuevo elefante blanco en el municipio de Vélez, como lo ha sido la Batanera y como han sido otras obras fallidas, como lo viene siendo la transversal del Carare, que lleva 30 años de estar construyéndose, como lo sigue siendo esa transversal a la que le acaban de invertir 129.000 millones y que en los últimos 3 años le han invertido no sé cuánta plata, pero tiene un super padrino en el Invías porque cada año sale plata para mantener la transversal del Carare, pero nunca se acaba. Y tenemos un derrumbe de hace 8 días que está colocando en jaque la economía de toda esta provincia y no sabemos cuándo lo van a sacar, porque a ese paso trabaja el Invías en esta zona de Santander. Entonces es un llamado, me uno al llamado del doctor Alexander para que desde la Asamblea se presione al Invías y se revise qué está sucediendo. El problema no son las inversiones, el problema es la durabilidad de las inversiones. Acaban de colocar pavimento hace un mes en la transversal del Carare en muchos sitios entre Vélez y Barbosa, y usted pasa por allá y ya está fallado ese pavimento. Aquí hay que preguntarnos qué está sucediendo, quiénes son los interventores, en dónde está la responsabilidad de la ejecución de esos dineros que son públicos y que son de todos nosotros. Entonces, perdónenme esa comilla, pero de ahí la importancia de empezar esto. Como lo dijo el doctor Alexander, un contrato que se inició, yo lo tengo como el contrato 267-2015, quizás es el número del contrato de construcción,
la obra del plan maestro, más de 27.000 millones inicialmente, 12 meses, un anticipo del 40%, 10.800 millones de pesos, con un tiempo de ejecución, como lo digo, de 12 meses, que se inició el 17 de noviembre del 2015, o se suscribió. Los principales problemas que esta veeduría ha detectado y que quizás resumen pues, lo que les digo, el buscar qué ha pasado con este contrato. Todos nos preguntamos, ¿por qué 7 años? ¿Qué sucede? Entonces, por eso digo, es bueno devolvernos y revisar qué sucedió. Los problemas iniciales con los diseños hidráulicos, los problemas constructivos, la parte de la construcción, los subcontratos en personal y equipo, la interventoría o la deficiencia en las interventorías, la poca o nula control de la ESAN frente a la obra, el poco o nula intervención de los entes de control frente a las obras. Entonces nos devolvemos porque ese es lo que origina todo esto. Empezamos en un proyecto donde no se tuvo en cuenta el volumen y la cantidad de caudales necesarios para ser evacuados en un sistema que toda la vida había sido combinado. Y en el papel se sentaron y nos diseñaron un acueducto modelo como el que le enseñan a uno en hidráulica en la universidad, y el que lo diseñó pensando en que las aguas sanitarias iban por un lado y las fluviales por el otro, y que los techos de Vélez eran de tal vez 3 o 5 metros cuadrados como un apartamento de ciudad, y no eran de 100 ni de más de 150 metros cuadrados, y que tenían aportes grandísimos a los caudales y que no iban a caber en un tubo ideal como el que el ministerio pedía o el que el contratista presentó de 8 pulgadas. Cuando se dieron cuenta de esto, ya había iniciado el proyecto y llevaban 5 o 6 meses y habían colocado más de 1.500 metros de tubería en 8 pulgadas en el sector de la carrera quinta, en el sector de la carrera transversal primera, desde la calle 12 hasta la calle 10, en el sector aquí frente al Matadero, en el condominio de Los Cadena y en muchos otros sectores. Este fue el primer inicio de los reboces en el año 2016, que nos llevó a la veeduría a hacer las denuncias respectivas y que duramos casi 8 meses para que en su momento ESAN, contratista, interventoría, entendieran que no iba a caber toda esa agua de un sistema combinado por un tubo de 8 pulgadas y que eso estaba generando reboces en todas las viviendas del municipio de Vélez y afectaciones graves a las comunidades. Posterior de revisar esto y de entender, se pidió la primera reformulación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual aceptó hacer modificaciones a los diámetros de las tuberías, pero nunca se cambiaron los colectores que se habían dejado, es decir, quedó ese problema en algunos sectores del municipio. Todo lo que tiene que ver con las fallas en el trazado topográfico, las altas pendientes de lo que llamamos la línea del emisario final o de conducción, que arranca en el barrio Pablo VI y que termina en la vereda de los Ejidos y que pueden ser aproximadamente 1.600 metros de tubería, se trazó por unas partes que tenían pendientes fuertes, demasiado altas, y que han generado problemas a esto. Bueno, los procesos constructivos. Debemos hablar en estos 7 años, la veeduría ha evidenciado cualquier cantidad de anomalías y fallas en todo el proceso constructivo que han sido denunciados tal vez en unos 200 o 300 oficios a todos los entes de control, a la ESAN y todo. Yo tengo 3 acetas llenos, honorables diputados, de todos los oficios que en estos 7 años hemos hecho, o el control que se ha hecho a todos los entes de control, incluido el ministerio, a los órganos de control, perdón, a la ESAN, a la interventoría y al ministerio. Entonces, empezamos mal, empezamos con un contratista que guardó por más de un año toda la tubería en un lote expuesto a la intemperie, la tubería de 18 a 30 pulgadas, que quedó guardada en un lote de los Guayabos y que nunca fue protegida ni cubierta. Esa fue la tubería que se metió en el emisario final y es la tubería que ha tenido que ser reemplazada en casi 3 o 4 ocasiones por colapsos sistemáticos presentados desde el año 2017. Entonces, sí han habido fallas en el sistema de cimentación, fallas en las compactaciones, fallas en los llenos, fallas en muchas cosas. Problemas de calidad en la recuperación de vías intervenidas, ustedes han pasado por muchas de esas vías, nos cansamos de pelear porque el interventor hiciera o se le exigiera por parte de la interventoría y de la ESAN al contratista se hicieran pruebas de
de todo lo que tiene que ver con la compactación, de ensayos de densidades y todo lo demás, y es el único proyecto de 27.000 millones de pesos que contó con laboratorio por ahí un año al comienzo de las obras y después desapareció. Es decir, en los últimos 4 años realmente todos los llenos y compactaciones se han hecho sin la presencia de lo que esta veeduría ha observado. Dejo la nota, ¿no? Porque es que después aparecen papeles firmados de laboratorios y pruebas certificadas, pero en lo que nosotros hemos estado pendientes jamás hemos visto laboratoristas, salvo en los primeros 2 años de este contrato. Después desaparecieron por arte y gracia. Y prueba de que eso es así es que usted pasa por la mayoría de vías a las que se les hizo reparcheo y hoy en día tienen baches, hundimientos, problemas que tendrán que ser reparadas por garantía y esperamos que así se den, pero que obviamente va a afectar el proyecto. Hay un problema y escuchábamos un audio de la señora y del señor que presentan a lo último. Mire, ese es el caso más lamentable, son adultos mayores, personas de más de 60 años, de 70 años, perdóneme, que viven en la parte final del emisario y que durante 7 años han tenido todos los problemas del mundo con este contrato. Yo realmente admiro el valor, la voluntad y el estado de aceptación de esas personas frente a todo lo que han tenido que sufrir. Son personas que en verano han tenido que subir todos los días por una bolsa de agua para alimentarse porque el contratista les cortaba la manguera de camino para hacer las obras que tenían en algún lado y nunca se las volvía a reconectar. Son personas que bajaban en un automóvil, esa vía de los ejidos bajaba un automóvil hasta la parte baja, hoy en día no baja nada, es un camino de herradura totalmente como ha quedado el emisario final. Esto es un video de ayer, me preocupa, mire, yo les debo confesar que hace por lo menos 6 meses no sé qué es ir al emisario final. Y yo me imaginaba todo menos que estuviera en este estado, desafortunadamente. Porque eso que estamos viendo ahí es el inicio nuevamente de un sistema de socavación, posiblemente, lo dejo entre comillas, posible nuevamente de todo el sistema. Porque así se ha evidenciado en los últimos 7 cambios de tubería, o 6 que tengo registrados, colapsos en el 2017, 2018 y 2019, colapsos totales de tramos de más de 60 metros, donde literalmente las tuberías se arrancaban y salían y se iban por entre los pozos debido a la presión de trabajo que tenía el sistema. Es algo, a lo último vamos a ver un video muy corto de uno de esos colapsos para que más o menos tengan una magnitud de lo que les hablo. Entonces, si esto se está viendo en estos momentos así, es porque ya es el inicio nuevamente, o es como se empieza a mostrar nuevamente que hay fallas en la tubería y se está evidenciando superficialmente los colapsos como se marcaron en todos los demás fallos. Entonces digo que me preocupa porque cuando creíamos que ya en buena parte el problema del emisario se estaba empezando a solucionar, pues ojalá. Sabemos que hay unas obras faltantes, sabemos que falta mucho, pero pues seguramente tendremos que revisar, doctora Nora Cristina, todo ese tramo de tubería con los medios y es una de las peticiones al final, ¿cómo vamos a recibir esta obra? Sí, es cierto, vamos a buscar conclusiones al final, pero tenemos que, la primera es cómo vamos a recibir esta obra, con qué garantías la ESAN nos va a entregar un plan maestro y un emisario final con las garantías necesarias que no vayan a dejar a este municipio a futuro con todos los problemas de reparaciones que esto podría implicar si no se hace bien. Pasemos. Entonces, bueno, otra tiene que ver con el incumplimiento permanente de los cronogramas y de muchas cosas. Yo le voy a pedir el favor aquí que vamos a adelantar porque, como dicen, no tiene sentido ponernos a numerar cada una de las cosas que fallan. Yo hice una propuesta en una reunión y es que a través de la Alcaldía Municipal, de la Secretaría de Planeación, se recopilen exactamente todos los fallos puntuales que tiene la comunidad y las quejas frente a los sitios donde se han presentado y que junto con la ESAN en una mesa de trabajo se empiece a revisar y a mirar cada uno de ellos para dar la solución, es lo más viable. Si yo me pongo a numerarle los 50.000 problemas que tenemos, no acabaríamos en 2 días esta sesión y creo que no es justo, pero no es justo no dejar de decir que ha habido muchos problemas que se le han permitido al contratista. Aquí pareciera que no hay interventoría y ahí lo digo al final de las conclusiones, y si ha habido una interventoría, ha sido una interventoría que desafortunadamente ha sido cómplice de este contratista, cómplice en todo el sentido de la palabra, porque es que es una interventoría que ha permitido que pase todo, permitió que se sacaran 10.800 millones del anticipo sin ningún control. Desconoció frente a los reclamos de esta veeduría conocer qué pasa con esos dineros cuando
acuerdo con un informe de la fiducia que ya vamos a mirar más adelante, en la fiducia certifica que la comunidad, la interventoría y Lesan sabían de la cancelación de esa fiducia desde septiembre del 2016. Es decir, aquí se giraron 10.000 millones de pesos en enero del 2016 y en marzo ya se había sacado 10.000 millones de pesos, se habían retirado. En un solo día se retiraron 5.000 millones de pesos. Entre febrero y marzo se sacaron 8.000 millones de pesos. Es problema, si las platas son para invertirlas, se ve que invertirlas, digamos que ese no sea el problema. Pero vamos a mirar una más adelante, lo que tiene que ver con el manejo del anticipo, no más adelante. Tiene que más adelante. Bueno, ahí son algunos problemas que hemos detectado. Quiero dejar claro lo siguiente, mire. Duraron desaparecidos por más de donde dice anticipo, más de 2 años duraron desaparecidos los dineros del anticipo. A esto, a Vélez los unieron en una plan tortuga en la elaboración del contrato de plan maestro, porque es que los anticipos se retiraron, como le digo, en febrero del 2016, y durante todo el 2016 y 2017 esta obra estuvo a paso lento, es decir, aquí no se había dado el primer Picasso y ya se habían retirado toda la plata. Cuando hacemos el cuestionamiento de Lesan y preguntamos qué sucedió, la doctora Mónica, en su momento gerente de Lesan, y la representante legal de la interventoría manifestaron que no conocían del manejo del anticipo, cosa que nos llamó la atención, y bajo un derecho de petición que después se volvió una tutela, nos generan un informe de la supervisión del contrato, porque ya se habían hecho las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, y lo que quería que supieran de ese informe es que se repartieron en 6 contratos a 6 contratistas con anticipos del 50%, contratos por 12.000 millones de pesos, por 24.000 millones de pesos. Ahí está un cuadro resumen. De esos contratos se les dio anticipo del 50% a todos los contratistas, es decir, a un solo contratista se le hizo un contrato de 4.900 millones de pesos, se le dio un anticipo de 2.450 millones, y 2 años después no sabíamos a dónde había quedado esa plata, a dónde estaba. El contratista había amortizado 200 millones de pesos y tenía que pendiente por devolver 2.250 millones de pesos. Dice el informe de la interventoría, se presume que están en manos del contratista, seguramente generando intereses, y el contrato de Vélez muriendo, y la comunidad de Vélez padeciendo cierres hasta por 1 año en un tramo de un pavimento de un acueducto, de un alcantarillado que se podía haber hecho en 3 meses. Eso es lo que no se puede repetir, y por eso me devuelvo, y por eso en ocasiones me dicen que soy cansón, porque es que si de nuevo reactivamos el contrato y nos va a pasar lo mismo, si volvemos a abrir un contrato y nos van a cerrar una vía no por 45 días como dice la trabajadora social del contratista, que frente a las actas con todas las comunidades les jura bajo un acta que 45 días es el tiempo de intervención de su vía y que no se afanen, y cuando lleva 1 año o año y medio, entonces pues cualquier mentira se dice. Eso es lo que no queremos los veleños, que se presente, eso es lo que estamos evitando que vuelva a hacer. Finalmente no ha sido claro, sabemos que se recuperó la plata, no sabemos a las multas y todo lo que haya sucedido con esto, en qué terminó, pero lo que sí podemos decirles es que se presentaron anomalías tan serias como que se le hubiera dado a un contratista un contrato de 1.000 millones de pesos, de 2.400 millones de pesos, cuando este contratista pertenecía a un régimen simplificado. Tributariamente es un delito ante la DIAN, porque uno no puede, como régimen simplificado de esa época que ahora se llama régimen simple, contratación, y es diferente. En ese momento el monto estaba, si no me equivoco, entre 90 y 100 millones de pesos, lo que uno podría haber contratado como tal. Y hay un señor al que se le dio un contrato de 2.400 millones de pesos, y que era una contratación a la que tenía que, pues obviamente, facturar y presentar facturas, y se le dio un anticipo de 1.200 millones de pesos. A otro señor se le da un contrato, y la firma como tal es una firma que se dedica a la venta de bienes muebles e inmuebles, imagínense. Ellos fueron los contratistas de esta obra. Otro señor tuvo un contrato y el objeto principal de su RU es rentista de capital a personas naturales. Y así
de los 6 contratistas, en todo reposa, entre comillas, porque esta es copia del informe del ESAN, todo lo que estoy diciendo es tomado del informe del ESAN y ahí se los puedo facilitar. En todos los contratos reza que como el contratista no ha suministrado facturas ni datos relacionados con la ejecución de los contratos, se concluye que estos dineros deben estar en poder del subcontratista y que se encuentran generando rendimientos financieros. Eso en todos, absolutamente, la investigación que en ese momento hizo la ESAN y que frente a las denuncias ante la Fiscalía produjo y generó ese informe en el año 2016. Entonces dicen que lo que mal empieza, mal acaba, definitivamente. Y cuando tenemos una obra desfinanciada, sin músculo financiero, pues a eso nos sometieron y a eso nos llevaron a los beleños, a que una obra de 12 meses vaya en 7 años con un 80% y con los rendimientos de ese contratista, si sigue siendo obviamente el mismo, pues según nuestra experticia, nuestro conocimiento más bien en sus rendimientos de trabajo, tendríamos, por ejemplo, más de 2 años aún de intervención de las obras de plan maestro. Pues eso es lo que no queremos que pase. Y por eso nos unimos a que aquí hay que buscar soluciones. Y por eso nos unimos al llamado de que la ESAN tiene que adquirir el compromiso con los beleños de restablecer los cronogramas con el contratista, primero para que se recuperen todas las obras faltantes que ya seguramente muchas de ellas pueden haber sido pagadas y queremos que se investigue eso, cuáles de todas las obras que han sido pagadas no han sido revisadas. Tenemos pavimentos por recuperar, tenemos cualquier cantidad de sumideros que no se habilitaron, tenemos un problema de aguas en la parte baja del municipio, mire cómo es de irónica la vida. Y el contratista vino y cerró por necesidad todos los sumideros del municipio de Vélez. Todas las rejillas usted las pasea y las encuentra cerradas, ¿cierto? Y tenemos ya construidos los colectores de agua lluvia de 27, 30 pulgadas y más en la carrera cuarta, en la carrera quinta, en la carrera tercera, en la transversal primera, en la transversal primera es el último colector. Y todos estos colectores están construidos hace más de 3 años, terminados y construidos, pero no se han puesto a funcionar, entre comillas, porque se taparon todos los sumideros intencionalmente para que esta agua no entrara al sistema antiguo y no les hiciera daño en el emisario, en lo cual estábamos de acuerdo, pero ya construidos los colectores de agua lluvias están en mora de ponerlos al servicio y de reducir la cantidad de agua que está en la parte baja del municipio y que sigue afectando a todas las comunidades de este sector. Bueno, eso ya es cuanto al tema del anticipo, como les decía. Entonces, ¿qué ha sucedido? El contratista es un contratista que subcontrata y subcontrata y termina haciendo la obra el maestro. Es el que termina finalmente haciendo la obra y en muchas ocasiones sin ninguna vigilancia, ni siquiera la interventoría, desafortunadamente. Y tengo que decirles que es vergonzoso, que es tal vez la única obra donde por mucho tiempo estuvimos engañados y siempre fungió como ingeniero el topógrafo de la obra y asistió a las reuniones, incluso en la misma administración sorprendida el día que en una reunión le preguntábamos al señor si él era el topógrafo o era el ingeniero, porque se presentaba como ingeniero y representaba como ingeniero a la empresa y resulta que era el señor topógrafo. Claro que podía hacerlo, pero no era el cargo y así definitivamente, así ha estado esta obra manejada. Entonces, bueno, ya vamos a terminar el tema del anticipo. Yo sí quisiera, adelantemos más, vamos a mirar lo que viene, realmente lo que viene y lo que es importante para los beleños. Como le dije al comienzo, que se hagan las mesas temáticas de trabajo, que se realice el inventario de todas las obras faltantes y que se socialice la primera petición que le hicimos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al ingeniero Borda, que se socializaran todas las obras nuevas que acaban de ser aprobadas en esa reformulación. Que partamos de unos cronogramas con tiempos reales y que la comunidad sea vigilante, pero también el municipio, también obviamente los representantes de la interventoría y la supervisión. A los beleños no nos pueden seguir cerrando las vías como hasta ahora. Solicitamos al señor veedor el favor de que vaya resumiendo, porque tenemos varios inscritos para la intervención de la... Perfecto. Yo quiero que vayamos al final de nuestras conclusiones. Esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, le digo yo, necesitaría seguramente 2 horas o más tal vez con ustedes para explicar la problemática. No nos vamos a seguir devolviendo, sobre todo ya lo conocen.
ya conocen todo esto, pero vamos aquí al final, por favor. Bueno, entonces la conclusión. Se presentan graves problemas con los diseños originales, se dio claramente un mal manejo al anticipo de la comunidad, ha habido negligencia de parte del ESAN, el contratista, la interventoría, las administraciones municipales, al permitir la intervención en muchos frentes simultáneos sin que se verificara la capacidad operativa del contratista. Porque es que después sí, no, yo quiero ser claro, aquí si bien es cierto el contrato era del ESAN, pero las calles están en Vélez y somos los veleños los que también teníamos derecho a haber presionado y haber exigido que no se siguieran abriendo frentes de los contratistas si no tenía el soporte, el músculo operativo, financiero y técnico para abrir tantos frentes y que después dejara por tanto tiempo cerradas las vías. Se modificaron los diseños sin que se consultara al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La interventoría de la obra y la supervisión de la ESAN ha sido realmente un fracaso en muchos aspectos. La calidad de la obra ha sido cuestionada permanentemente por la veeduría, pero de parte de la supervisión y la interventoría no conocemos cuestionamientos a esta hora en tanto tiempo. Claramente faltó un control más efectivo y funcional y a tiempo para la inversión de los dineros públicos de parte de los entes de control nacionales, departamentales, municipales, así como de la misma asamblea del departamento, y hago este llamado. Y no es un jalón de orejas, pero es la verdad, es un llamado porque son ustedes los que de alguna forma debieron habernos ayudado desde hace mucho tiempo frente a tantos problemas denunciados, porque es que si ha tenido denuncias ha sido la Batanera y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, es decir, lo conoce todo el mundo, pero ¿qué tanto hemos hecho por ayudar a solucionar eso? Es la pregunta que les dejo. La forma irregular como hasta ahora se ha manejado el contrato, junto con el actuar del ESAN, la interventoría, la supervisión y los entes de control, son responsables de las graves afectaciones y de las incalculables pérdidas económicas que la obra de Plan Maestro ha causado a los veleños. La responsabilidad es de todos corregir y sacar adelante este proyecto. A mí muchas personas me pidieron que si iba a tener el uso de la palabra, lo representara en cada uno de sus problemas. Como les digo, se nos irían 3 y 4 horas y quizás el día y no alcanzaríamos, pero pues les digo que sí es necesario hacer desde la administración municipal a través de la Secretaría de Planeación la canalización de todas esas denuncias, doctor, sentarnos realmente a revisar con la ESAN y establecer unos cronogramas para decir, mire, esto ya se solucionó, esto no corresponde a Plan Maestro, esto sí, pero hagámoslo para que realmente esto pueda tener un norte y podamos avanzar en todo lo que tiene que ver. Desde la veeduría, ¿qué pedimos? Lo que estamos diciendo, socializar las obras aprobadas por el Ministerio recientemente, que se presenten los cronogramas de trabajo para el reinicio de las obras, que se dé prioridad a las obras por ejecutar antes de la apertura de nuevos frentes, que se organice una mesa de seguimiento técnico del proyecto con participación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ESAN, Emprevel, entes de control, que se establezcan mecanismos